¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Soy el Dr. Óscar Muñoz y hoy vamos a hablar de novedades de avances en alopecia androgenética femenina y masculina. Hablaremos de clascoterona. ¡Allá vamos! La clascoterona, que es el 17-alfa propionato de cortaxolona, o también llamada CB0301, la verdad es que es un medicamento que me habéis pedido mucho que comente al respecto, así que vamos allá. Esto es un fármaco que está en desarrollo por una empresa que es Casiopeia, que luego os comentaré alguna cosa al respecto también a nivel de inversión. Y la verdad es que actualmente este fármaco se está posicionando para dar fundamentalmente el acné, un poquito de alopecia androgenética, como luego veremos. ¿Cómo actúa? Fundamentalmente lo que hace es que bloquea la acción de las hormonas masculinas. Se une al receptor androgénico y bloquea que puedan unirse otras hormonas, ni más ni menos. Entonces, al bloquearse a este receptor, impide que las hormonas masculinas den cualquier tipo de orden a las células y de forma que no produzcan los problemas que dan a veces las hormonas masculinas, como puede ser el pelo más fino, más grasas en el pelo, más grasas en el cuero cabelludo, más acné, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso más inflamación local. Ya sabéis que fundamentalmente lo que provoca la alopecia androgenética en hombres y probablemente también en mujeres es simplemente la acción de una determinada hormona, que es la dihidrotestosterona, la cual se une a este receptor que he nombrado antes y ejerce su función, da orden al pelo a que se haga, por ejemplo, más fino o que esté más inflamado. Y hay otros fármacos, como la finasterida o utasterida, que lo que hacen es que literalmente, al ser el problema la dihidrotestosterona, pues disminuyen la cantidad que hay dentro del pelo, dentro de las células del pelo, y de esta manera favorece que crezca el pelo de nuevo. Así es como funcionan estos fármacos. Pues bien, la clascoterona actúa distinto. Directamente da igual la cantidad que haya de esas hormonas, sino que simplemente bloquea la acción de esas hormonas. Ni más ni menos. Además, se une con bastante especificidad y con bastante fuerza a este receptor androgénico, debo decir. La primera vez que oí acerca de algo de este fármaco fue, si mal no recuerdo, en el Congreso Americano de San Diego, que fui. El Congreso Americano de Dermatología es probablemente, yo creo, que el evento más importante de dermatología, y en el San Diego fue en concreto en 2018, si mal no recuerdo. O sea que hace ya prácticamente, va a hacer 4 años. Ahí es cuando por primera vez conocí este fármaco. Se presentaron algunos resultados en Petit Comité y ya hubo un poquito de comentarios acerca del posicionamiento de esta fármaco en el futuro, que ahora os contaré. La verdad es que este fármaco veo a veces que se nombra mucho en los foros, en internet, etcétera, y yo creo que desafortunadamente tiene menos bombo de lo que mucha gente piensa que es. Fijaos, empezó con unos estudios in vitro bastante interesantes en los que veían que cogiendo bulbos, cogiendo pelitos, al someterles a este fármaco que es la clascoterona y compararlos con el efecto de otro fármaco que es el finasteride, pues veían que tiene un efecto muy parecido. Es decir, que el efecto sobre esas moléculas que se liberan para que se haga el pelo más fino era bastante similar en los pelitos a los que le ponían la clascoterona con los pelitos que les ponían localmente finasteride. Todo esto me refiero en condiciones in vitro, de laboratorio, o sea, puramente a nivel celular, no a nivel in vivo o a nivel clínico. Y eso ya, pues, evidentemente la empresa dijo, ostras, pues tenemos un producto que puede ser interesante, y además ahora como hay tanta historia, que si síndrome por finasteride y no sé qué historias, pues joder, pues a lo mejor esto se lo cuelo, lo puedo colar en el mercado, interesante y con una eficacia parecida a finasterida, ¿no? Lo que pasa, claro, si uno ya empieza a analizar esto, dice, joder, si es que en in vitro tiene resultados parecidos a finasteride, esto significa que, pues ya como mínimo, va a ser peor que utasterida, ¿no? Ya únicamente por comentar este pequeño dato. Hace 4 años utasterida se usa mucho menos que se usa ahora, también os digo. Posteriormente se hicieron ensayos clínicos fase 1 y fase 2, es decir, con unos poquitos pacientes, etc. Incluso un ensayo que os contaré comparándolo con minoxidil tópico. Entonces, ¿qué se ha ido viendo? Lo que se ha ido viendo es que es un producto que se aplica a nivel local. De hecho, será comercializado, probablemente yo creo, en 3-4 años será comercializado en solución y probablemente a un porcentaje de clascoterona 7.5%. La aplicación, yo creo casi seguro, saldrá en ficha técnica cada 12 horas, o sea, muy similar a minoxidil tópico. Se ha intentado aplicar cada 24 horas, pero en muchas personas hay unas proteínas que son unas esterasas que lo que hacen es que rompen este fármaco. Entonces, se ha visto en los estudios, y debo deciros que desafortunadamente con la clascoterona ocurre algo, parece ser bastante parecido al minoxidil, que esclaviza un poco su uso. Es decir, en el momento que la clascoterona no está en la célula, pues lo que se ha visto es que deja de hacer efecto. Entonces,
como tiene una vida media cortita, porque en horas se rompe por estas esterasas, parece ser que la posología que se pondrá en el mercado será probablemente la aplicación de X mililitros, o muy poquito, pero cada 12 horas, o sea, muy similar a minoxidil tópico. Al principio, en ensayos previos, que probablemente esto ni los veréis si buscáis en internet, veréis que no hay mucha información al respecto, y luego os cuento por qué, pues se intentaba con una posología de una aplicación al 5% de clascoterona cada 24 horas. Pero desafortunadamente se vio que no era especialmente eficaz. Sí que funcionaba para bajar un poquito la grasa y para montar el grosor del pelo, lo cual es muy interesante, pero tampoco para tirar cohetes. De hecho, como os decía, en San Diego ya presentaron algunos datos que son un poco los que yo me quedé en la cabeza, y es que se comparó clascoterona tópica con minoxidil tópico y se vieron que la eficacia era similar, lo cual ya fue bastante, por lo menos en mi opinión, decepcionante. Es decir, si estáis buscando un fármaco que os saque de una alopecia androgenética muy significativa, pues no busquéis a clascoterona porque probablemente no va a daros esta eficacia. Esto no está demostrado, pero todos los datos que yo he estado investigando en su momento, todos los datos que recibí y todos los datos que estoy viendo apuntan a que clascoterona se va a quedar con una eficacia bastante parecida a minoxidil tópico, con la ventaja de que tiene algunas diferencias importantes. Fundamentalmente, algo que yo creo que sí que le va a posicionar un poquito mejor que minoxidil va a ser que tiene la capacidad de disminuir el sebo, es decir, la formación de grasa. ¿Qué pasa también? Que muy recientemente ha habido una serie de... Ya sabéis que, por ejemplo, finasterida se puede formular tópicamente, ¿vale? Que no es especialmente eficaz, funciona algo, pero evidentemente es menos eficaz que en pastillas, ya os he contado muchas veces esto. Ahí arriba os dejo mi ranking de tratamientos, pero ¿qué pasa? Que si los estudios in vitro han visto que finasterida era muy similar a clascoterona tópica, pues tenemos fármacos que van a tener una eficacia muy parecida, ¿no? Tenéis que saber, y si no lo sabéis ya os informo, que hay ensayos y muy probablemente yo creo que ya habrá indicación para alopecia androgenética de finasterida tópico, que de nuevo evidentemente será peor que el fármaco oral, ¿vale? Y ni que decir ya de dutasterida oral, evidentemente, pero sí que por lo menos hay cierto movimiento, y esto es ventajoso para todos. ¿Por qué? Porque si en el mercado aparecerá finasterida tópica a un precio determinado y también aparecerá clascoterona tópica, como competirán entre sí, probablemente, o esperaría yo pensar que van a bajar los precios. Porque si no ocurre esto, si no, clascoterona tópica saldrá probablemente con unos precios, yo creo que significativos, del orden de a lo mejor 50-60 euros cada mes, ¿vale? Y es un precio muy llamativo. Clascoterona tópica seguro que va a tener utilidad para hombres y mujeres, y insisto de nuevo que yo el posicionamiento que lo veo va a ser como un paciente que tiene una alopecia androgenética mínima y quiere utilizar algo cómodo tópico, que no sea minoxidil. Aunque probablemente en estos pacientes se podrá combinar efectivamente minoxidil tópico y clascoterona tópica, o minoxidil tópico y finasterida tópica, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Con eso la eficacia no será asombrosa, probablemente servirá para que el paciente mantenga su alopecia y no vaya más. Con la ventaja de la clascoterona tópica de que disminuirá el sebo, la grasa, el pelo graso, y eso sí que será ventajoso por encima del minoxidil tópico, pero no será mejor que ningún fármaco que tenemos ahora por vía oral, desafortunadamente, y esto tenéis que saberlo, o sea, no va a ser la salvación. Sí que debéis saber que clascoterona, los estudios que he visto, no produce ningún tipo de problema a nivel sistémico que se haya visto a nivel hormonal, ni tampoco a nivel cardiológico, que ha habido algún estudio por ahí que comentaba algo. Aunque sí que pasa en sangre, ¿eh? En estudios en pacientes, bueno, controles sanos que no eran pacientes, a aplicar clascoterona tópica sí que llegaba a sangre. Con lo cual, dentro de poco ya espero que haya, igual que hay una página web con síndrome por finasterida y con sus historias, pues una página web con síndrome post clascoterona, para ver si alguien también puede sacar tajada y denunciar al fármaco y sacar dinero. Joder, como la gente, madre mía. Con lo cual, en resumen, clascoterona tópica saldrá al mercado casi seguro, lo que pasa que va a tardar bastante porque la empresa que es Casopeya, que os pongo aquí un poco, que de vez en cuando esto miro, para ver temas también de inversión, está últimamente perdiendo un poco de dinero en bolsa, y es que fundamentalmente han hecho toda la inversión fundamentalmente en acné, no tanto para la alopecia androgenética. ¿Por qué? Porque evidentemente han visto que los resultados en la alopecia androgenética son poquitos, no son muy buenos, la verdad. Entonces, bueno, pues aunque hay mucho nicho de mercado, pues hay muchos competidores en alopecia androgenética que son mejores, con lo cual, bueno, tampoco va a tener tanta tarta en el pastel. El posicionamiento que voy a ver claramente
va a ser para quitar grasa como uso diario pero obligatorio, es decir, no te vas a poder quitar la clascoterona porque en el momento que dejas de usarlo va a volver a aparecer esa grasa. Y en pacientes con alopecias muy leves. En pacientes con alopecias más significativas, esos pacientes evidentemente tendrán que estar con tratamiento sistémico oral y a lo mejor se puede combinar con algún tratamiento tópico tipo clascoterona. Además, evidentemente traigo esta información un poco de insider, sé que venís a mi canal por esto, porque me dedico a esto y porque os ofrezco información que no es fácil de conseguir por otras vías. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia. Hasta ahora.